Hola de nuevo. En este capítulo conoceremos los diferentes sistemas de riego y entenderemos sus eficiencias, ventajas y desventajas. Existen distintos sistemas de riego y en este video hablaremos sobre los tres principales: riego por gravedad, riego por aspersión y riego por goteo. Una comparación entre los diferentes sistemas de riego en relación a la variable de carácter técnico, agronómico, social y económico puede ayudar a la toma de decisión acerca de qué tipo de sistema implementar en un determinado proyecto. Veamos cada uno de ellos. Riego por gravedad. El riego por gravedad, también llamado riego de superficie, rodado o inundación, consiste en la conducción del agua por medio de canales y surcos, aprovechando el movimiento del agua generada por la pendiente natural del terreno agrícola, causada por la fuerza de gravedad, por lo que no se requiere fuente de energía. No se recomienda en zonas con alto desnivel ni con problemas de drenaje o suelos arenosos. Veamos las ventajas de este tipo de riego. Es el más común debido a la baja inversión y bajos costos de operación. También es de fácil manejo. Solo se requiere represar una corriente de agua, como un arroyo, abrir zanjas para conducir el agua por medio de una pendiente, hasta la parcela que se pretende regar. Pero este tipo de riego también tiene sus desventajas. Veamos a continuación cuáles son. Es el sistema menos eficiente de riego, desperdiciando hasta un 60% del agua utilizada, así como de fertilizantes. Es un riego no uniforme, acumulando agua, fertilizantes y sales al final del surco del terreno. Provoca incremento de patógenos y ahogamiento de las plantas en zonas bajas debido a las drásticas variaciones de humedad. Propicia un mayor riesgo de contaminación a los cultivos, ya que si las partes comestibles de estos tienen contacto con el agua contaminada, es posible causar daños a la salud de los consumidores. Riego por aspersión. En este método, el agua es conducida a través de tuberías, empleando presión para el volumen requerido, que finalmente es liberada por medio de aspersores, simulando una lluvia localizada que cubre el terreno agrícola. Actualmente existen gran variedad de sistemas como los fijos, móviles, de desplazamiento circular o frontal y autopropulsados. Se requiere su uso en regiones cercanas a ríos, canales, lagos o lagunas y es muy común en campos de maíz, soya, sorgo, trigo, algodón, papa, etc. Asimismo, se recomienda su instalación en zonas con vientos menores a 15 km por hora. Después del riego por gravedad, este tipo de riego es el más usado. Ahora pasemos a ver cuáles son las ventajas del riego por aspersión. El consumo de agua es menor que el riego por gravedad, pero tampoco es el más eficiente, ya que oscila la eficiencia entre un 70 y un 80%. Puede cubrir grandes áreas de terreno, duplicando en algunas ocasiones el área a regar con el mismo volumen de agua. Se adapta a casi todo tipo de suelos. Permite automatizar el riego adaptando las distintas dosis de riego necesarias. La vida útil de estos sistemas puede ser de décadas y elimina la presión de agua, reduciendo el daño a las raíces. ¿Y cuáles son las desventajas de este sistema de riego? La inversión inicial, operación y mano de obra pueden ser elevadas y se requieren altos niveles de presión. La instalación de estos sistemas es mucho más compleja y se necesita determinar bien la distancia entre aspersores para tener buena uniformidad. Altas velocidades del viento pueden afectar su eficiencia. La cobertura total de riego podría incrementar la aparición de maleza y con altas temperaturas también de hongos, lo que afectaría la inocuidad de los cultivos, por ejemplo, las lechugas. No se puede usar en pendientes elevadas. Lava los agroquímicos aplicados al follaje y baja por ende su eficiencia. Al igual que el riego rodado o por gravedad, este método representa un riesgo alto de contaminación para los productos, ya que el agua, al ser asperjada sobre los cultivos, puede tener contacto con las partes comestibles y esto causar enfermedades a los consumidores si el agua no cuenta con la calidad requerida. Riego por goteo. Es un riego utilizado en su mayoría en zonas áridas. Consiste en distribuir el agua generalmente ya filtrada y con fertilizantes sobre o dentro del suelo. De esta manera, el agua llega directamente a la zona de raíces de la planta. La distribución se hace por una red de tuberías generalmente de plástico, ya sea de polietileno o PVC hidráulico, en las líneas principales. En las líneas secundarias se realiza con tubería flexible o rígida de polietileno. A pesar de ser el método más eficiente,
menos de un 5% de la agricultura usa este tipo de riego, en parte por falta de infraestructura y apoyo económico. Pasemos a ver cuáles son las ventajas del riego por goteo. Mientras se esté realizando el riego, pueden hacerse otras labores de cultivo como podas, tutorado y control de plagas y enfermedades. Mantiene la humedad constante, ya que se renueva continuamente el volumen de agua que gasta por el proceso de evapotranspiración. Asegura alta uniformidad en la distribución de agua y fertilizantes. Permite una aplicación precisa y directamente a la zona radicular y minimiza que la maleza compita con la planta sobre los recursos de luz, agua y fertilizante, que además es huésped de plagas. Disminuye el gasto de agua. Permite riego subterráneo o enterrado o bajo acolchado y se adapta a terrenos rocosos con pendientes. Desde el punto de vista de la inocuidad, este método se considera el más seguro, ya que el agua se dirige directo al tallo o la raíz de la planta, por lo cual se reduce la probabilidad de que el agua tenga contacto directo con las partes comestibles de los cultivos. Entre las desventajas de este sistema de riego tenemos que los goteros pueden taparse si no se filtra el agua correctamente o si el agua de riego contiene carbonatos, es decir, agua dura. La inversión inicial es alta y requiere de personal técnico capacitado para el diseño e instalación. Durante las labores de limpieza y mantenimiento de líneas de conducción es habitual que se utilicen productos químicos que pueden ser peligrosos para los seres humanos, el medio ambiente y la inocuidad de los productos cultivados o cosechados. Como has visto, existen distintos sistemas de riego de cultivos que puedes implementar en tu finca, pero ¿cómo saber cuál de ellos elegir? La selección del sistema de riego a instalar debe de considerar diferentes factores antes de tomar la decisión. Los más importantes son el cultivo y sus requerimientos de agua, la fuente de agua disponible, las características del suelo, la topografía del campo, así como su tamaño y forma, el clima en la zona y el número de factores económicos como requerimientos de labor, capital disponible y costo de recursos. Además, y de mayor importancia aún, se debe de tener en cuenta el tipo de cultivo y los riesgos a la inocuidad que los distintos sistemas de riego pueden presentar, originando daños a la salud del consumidor. Muchos de estos factores están relacionados entre sí, y aunque uno de ellos por sí solo no determine la decisión de invertir en riego, es importante que la relación entre ellos sea considerada. Existen dos herramientas disponibles para poder evaluar estos factores entre sí y te podrán ayudar a tomar la mejor decisión. La primera es la eficiencia de aplicación de agua. Esta se mide por el porcentaje de agua aplicada y considera las pérdidas de agua por filtración y evaporación, así como la uniformidad de la distribución del agua en el campo. La eficiencia en la aplicación de riego varía entre los métodos de riego que hemos visto anteriormente. El riego por gravedad, por ejemplo, tiene un 60% de eficiencia de aplicación, el riego por aspersión un 75% y finalmente el riego por goteo entre un 90 a un 98%. La segunda herramienta es la eficiencia del uso de agua, que se mide por la cantidad de kilos de rendimiento de producto por cada metro cúbico de agua aplicado. La productividad del agua es un indicador importante en áreas con recursos hídricos esenciales y permite calcular cómo el valor económico del agua de riego puede ser aumentado. Son innumerables los casos documentados de eficiencias de uso de agua óptimas con riego por goteo, en comparación con otros tipos de riego, además de los beneficios operativos que presenta el riego de precisión. Por ejemplo, en maíz se logran incrementos de 35% en rendimiento con ahorro de 40% de agua. En alfalfa, 25% más de rendimiento con un 30% menos de agua. Y en papa, 22% más de toneladas por hectárea con un 30% menos de agua, además de un ahorro del 35% en gasto energético comparado con la aspersión y mejores calidades. Un aspecto importante a tomar en cuenta al seleccionar el sistema de riego es el drenaje, es decir, se debe de considerar la capacidad del suelo para retener el agua, lo que puede impactar de manera directa en el desarrollo del cultivo y el desarrollo de plagas y enfermedades relacionadas al exceso de agua. El drenaje en el suelo es el fenómeno de eliminar el exceso de humedad gracias a la fuerza de gravedad, siendo mayor en suelos arenosos que en suelos arcillosos, en terrenos con mayor pendiente que en terrenos sin desnivel. La función del drenaje es eliminar el exceso de agua mejorando la aireación, la exploración radicular y el acceso a nutrientes. Asimismo,
facilita la limpieza de sales y evita la salinización de los suelos. A diferencia de un suelo bien drenado, cuando hay saturación o exceso de humedad en el suelo, el desarrollo de la raíz de la planta y su crecimiento no son adecuados. El exceso de agua evita que la planta respire por falta de oxígeno y ocasiona una muerte irreversible de la raíz. Por el contrario, existe un fenómeno conocido como el estrés hídrico, que se da cuando existe falta de agua en la planta y ésta cierra sus estomas para no perder agua. Con los estomas cerrados no es posible que entre el CO2 y por lo tanto no se producen carbohidratos en la fotosíntesis, lo que se refleja en bajos rendimientos de los cultivos. Hagamos un resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo. Vimos los 3 sistemas de riego más habituales en México. El riego por gravedad, que consiste en la conducción de agua a través de canales, surcos o zanjas. El riego por aspersión, que consiste en conducir el agua por tuberías a presión, que es finalmente liberada como si fuera lluvia por aspersión. Y tercero, el riego por goteo, que principalmente es la conducción a través de tuberías y mangueras presurizadas con agua generalmente filtrada directamente a la planta, ya sea por arriba del suelo o enterrado. Aprendimos que la selección de un sistema de riego depende de varios factores, entre los que están los más importantes como los requerimientos de agua de tu cultivo, la disponibilidad de agua que tengas en tu finca o en tu rancho, las características del suelo, la topografía del terreno, el clima y por supuesto otro tipo de factores económicos y de inocuidad. Finalmente vimos que existen 2 herramientas que te van a ayudar para tomar la mejor decisión en cuanto a la elección de su sistema de riego. Una es la eficiencia en la aplicación de agua y otra es la eficiencia en el uso del agua. Acompáñame a ver el siguiente capítulo en el que veremos más a profundidad sobre el riego por goteo. Si tienes alguna duda en el tema tratado o quieres contactarte con alguno de nuestros expertos de BuyGap, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico. Resuelve todas tus dudas. BuyGap Service Program.